Esta semana, como estuvimos comentando en los anuncios internacionales, hablamos un poquito de lo que fue el huracán Michael y toda la devastación que provocó en tierra, siendo un grado 4, bastante alto, tocando tierra con grado 4, eso es bastante fuerte. Muchas casas caídas, muy pocas casas de pie. Me llamó la atención todos los árboles caídos en las calles, bloqueando los pasos, eh, camiones tratando de retirar los escombros, automóviles con las puertas abiertas, botados en la calle, de gente que salió arrancando en ese momento. Bastante impresionante el momento en que ocurrió todo y quedó todo así, medio congelado y destruido. Sin ser muy pesimistas, parece ser que los desastres naturales se han ido incrementando. Creo que hace unos 5 o 10 años había gente que decía, no, en realidad era porque antes no se registraban, no había máquinas para medir los desastres naturales. Pero ya a estas alturas creo que la mayoría estamos de acuerdo en que parece que sí hay un incremento en los desastres naturales, ya sea en los incendios con el aumento del calor o de lo que es la temperatura del planeta, o con los movimientos de las placas tectónicas, todo el anillo de fuego del Pacífico, todos los huracanes que estamos viendo, y los científicos pronostican que los desastres, en este caso los huracanes, van a ser cada vez un poquito más grandes debido a las temperaturas que el cuerpo tiene, el cuerpo de la Tierra tiene. Como se han ido subiendo, cada vez parece que van a tener más fuerza los huracanes. No sabemos cuándo nos puede tocar una catástrofe como la que vemos muy cerca de nosotros. Así como comentamos hace un poquito más de un año, todos estábamos muy tranquilos a la 1 de la tarde cuando comenzó a moverse la tierra muy fuertemente y nos paralizamos en ese momento, sin pensar nada que ojalá que se detenga pronto. ¿Y dónde están mis familiares? ¿Y dónde voy a correr? ¿Y dónde me voy a proteger? Lo veo algunas veces como los tiempos que estamos viviendo ahora después de las fiestas, puesto que, como comentamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Hablamos de los disfraces y el mundo, cómo comienza a disfrazarse con todas estas fiestas y estas mezclas de festividades que hay y que empiezan a llenarnos la cabeza, y los medios y las imágenes y los sonidos, las músicas en los supermercados ya comienzan a sonar con sus cánticos una y otra vez. Y podríamos hablarlo de manera simbólica. Vienen huracanes de todo tipo y debemos estar preparados. La iglesia, aquí en México, realizamos cada cierto tiempo, dependiendo de las personas que así lo requieran y que no estén bautizadas, cuando las personas desean el bautismo, es solicitado por la persona. En el ministerio jamás se le está pidiendo a las personas tienen que bautizarse. Es algo que parte de la persona, y entonces nosotros comenzamos a realizar charlas bautismales, que son las que hicimos este año con las 4 personas que ya están entonces dentro del cuerpo espiritual. Y realizamos 12 pasos, 12 puntos, que se pueden hacer en 2, 3, 4 charlas, dependiendo del grado de conversión de la persona y de la cantidad de años o de antigüedad que tenga. Una de las áreas de estos 12 pasos se debe considerar, una de las áreas es que se debe estar considerando una constante relación personal con Dios. Todo el tiempo tiene que estarse trabajando esa área. Nosotros decimos como una plantita que le pasan. Hay que podarla, hay que ponerle agua, hay que cuidarla. Algunas abuelitas dirán que hay que hablarle para que se ponga bonita, pero hay que estar cuidando esta plantita de la relación personal con Dios. Y en este punto de las charlas bautismales, aconsejamos 5 puntos, o 5 herramientas, o 5 maneras por las cuales podemos estar preocupándonos de esta relación personal con Dios. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a tomar la clásica historia de David y Goliat.
Y vamos a hablar de las piedras que David cargó en su zurrón. Estas 5 piedras que cargó antes de ir a la batalla con Goliat. Y nos van a ayudar de manera didáctica recordar los 5 puntos en la relación con Dios y cómo mantenerla. Nos vamos a acordar con esta historia de David y Goliat en ese punto. Y así vamos a poder contrarrestar tiempos difíciles que se avecinan. Los tiempos no van a mejorar, se van a poner más difíciles, sobre todo en esta época del año. Entonces, el título del mensaje de hoy es Que vengan los gigantes. Que vengan los gigantes. Vamos a ver una escritura como inicio al desarrollo en Salmos 26, una de las clásicas pasajes, ha servido algunas veces de lema para campamentos y de reflexión en épocas de Pascua, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, y escrito por David, Salmo de David. Salmos 26, capítulo 26 y versículo 2, que muchos conocemos. Escudriñame, oh Eterno, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Muchas veces hemos leído tal vez estos versículos y uno dice, ¿estamos preparados para que Dios escudriñe nuestros corazones? ¿O que examine nuestros más íntimos pensamientos? Es bastante valiente, podríamos decir, esta escritura de David, el valiente David. Él registró este hermoso salmo, uno de los sentimientos más profundos de un ser humano que se encuentra muy, pero muy cercano a Dios. David se destacó justamente por esto, desde muy joven, de tener una relación muy estrecha con Dios. Eso le permitió a desarrollar esa relación donde, a pesar de sus errores, se mantuvo como su nombre lo indica. David significa amado por Dios. Él se mantuvo, a pesar de sus errores, con esa relación. Aún en los momentos más oscuros y difíciles, ahí estaba David con Dios. Muchos años antes de haber escrito este salmo, el Salmo 26, circunstancialmente, el joven David se inmiscuyó en la guerra, porque nadie era capaz de llenar la brecha de fe y confiar plenamente en Dios en una guerra muy complicada con los filisteos. Vamos a hablar un poquito de este contexto de David, cuando él comienza a desarrollar esta parte. Es la historia clásica del enfrentamiento entre el joven pastor y un gigante de 3 metros, que amenazaba vorazmente al pueblo de Dios. Entonces repasemos este pedacito de historia. En Belén vivía el nieto de Booz y Ruth, llamado Isaí, el padre de David. Acuérdense la genealogía de David y de Cristo también. David, el menor de sus hijos, el que menos se esperaba cuando Samuel los visitó, fue ungido por Dios y desde ese día el Espíritu de Dios estuvo con él. Eso dice la Escritura de David. Desde ese día estuvo el Espíritu de Dios con él. Y casi al mismo tiempo, si ustedes han leído la historia, el versículo incluso que viene después dice que el Espíritu de Dios se apartó del rey de Israel, Saúl, que en ese entonces era Saúl. Y Dios permitió que fuera atormentado por los espíritus malos. Ese es el contexto de la historia, si ustedes se acuerdan muy bien. Esto indica lo peligroso que es haber estado cerca de Dios, tener el Espíritu Santo y luego apartarse de él. Saúl estaba deprimido por sus errores, estaba muerto de celos, con sed de venganza. Ya el Espíritu de Dios finalmente se salió de su ser y quedó entonces expuesto. Por eso lo atormentaban estos demonios
y Dios así lo permitía. El rey Saúl ya conocía al joven David en el día de la guerra, digamos, del enfrentamiento de David y Goliat. Ya lo conocía. ¿Por qué? Porque el joven David le daba sesiones de lo que hoy día podríamos llamar musicoterapia. Le daba terapias de música con su arpa. Así calmaba él su alma y de esa situación tan oscura que se encontraba el rey. Alguien de los siervos del rey Saúl le había dicho el comentario sobre la referencia de David, este músico, que también era valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Dios estaba con él. 1 Samuel 16, 18. Esa fue la referencia que el rey Saúl recibió de alguien que le ayudara en su tormento. Entonces ahí llegó David con su arpa. Entonces ya nos encontramos en este día del enfrentamiento, de la guerra, donde estaba Israel y los filisteos. Y fueron 40 días que sucedió esta situación. No fue solamente un día. Dice que estuvo 40 días el paladín filisteo amenazando a Israel. Y nadie, ni siquiera el propio rey Saúl, un hombre de armas, de guerra, era capaz de enfrentarlo. Dice la Escritura que todos huían y tenían gran temor. Qué vergüenza para Israel, el pueblo de Dios, que nadie era capaz de ponerse en la brecha de fe. David se encontraba yendo y viniendo entre sus musicoterapias o sus sesiones con el rey Saúl, porque ya se quedaba con el rey Saúl después de eso, y en estos días de guerra, David volvió a su padre, a donde lo que él hacía, que era cuidar ovejas, pastorear. Entonces su padre lo envía y le dice, ve a ver a tus hermanos mayores que están en guerra, dime cómo están y llévales comida. Así entonces David llega al campamento de guerra, donde estaba esta situación. El protocolo militar en aquellos años, en aquellas épocas, consistía en enfrentarse ambos ejércitos en la línea de combate con un grito de batalla. No sé si ustedes han visto los partidos de rugby, que antes del partido se pone un equipo aquí y otro equipo allá, y cada uno hace su grito de guerra, uno y el otro. Es bastante impresionante cómo la fuerza que ellos demuestran para demostrar que son más. Y de ese era el protocolo militar que había en ese tiempo. Era ahí cuando intervenía este gigante y se ponía al medio de entre los dos ejércitos. En el valle estaban una colina aquí, otra colina, y el paladín se ponía al centro. Y entonces él decía, dadme un hombre que pelee conmigo. Se sabe la historia. No era pelea de muchas personas. Él solamente decía, dame uno. Si me gana, somos sus siervos. Si yo gano, ustedes son nuestros siervos. Por eso había tanto miedo en Israel. Vamos a 1 Samuel 17 para leer parte de esta historia. 1 Samuel, cada vez que lo leo me imagino yo ¿por qué no han hecho una buena película de esto? No lo sé, pero hay mucho material aquí. Una buena película, una animación. 1 Samuel 17, 26. Entonces, habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Pregunta, ¿estaba David preocupado por el premio o por la vergüenza hacia Israel que este paladín filisteo incircunciso les estaba generando? ¿De qué estaba preocupado David? El versículo no nos arroja más información. Sin embargo, un poco más adelante, vemos que lo ve su hermano mayor. Y lleno de envidia lo juzga y nos da la respuesta a la pregunta que acabamos de hacer. Fíjense en el versículo 28. Ahí mismo. Eliab. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, porque David estaba preguntando, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo no hay nadie? ¿Y qué le van a hacer al hombre? Y todo. Él estaba averiguando la situación. Se encendió en ira contra David, su hermano menor, y dijo, ¿por qué has descendido acá?
¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Por qué me estás acusando de algo que no sabes? Entonces, ¿qué hizo David cuando fue juzgado y menospreciado por su hermano mayor? No es cualquier cosa ser juzgado y menospreciado por el hermano mayor, quien sería el ejemplo de la familia. Una historia similar a la de José. David no le dio importancia, simplemente se apartó de ellos y siguió averiguando y siguió investigando la situación. Inquietado por lo que estaba sucediendo, le preguntó a los otros. Así es como llegó a los oídos del rey Saúl lo que David andaba haciendo, que andaba investigando la situación. Y lo hizo venir. Tráiganme a David. El resumen de esta entrevista es, David le dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Eso es lo que al final le dice David al rey Saúl. Cuando contamos la historia a los niños, cuando la leemos en la Biblia o la vemos en alguna serie, película, caricatura o lo que sea, algunas veces no reparamos en ciertos detalles, de los cuales me voy a detener brevemente. Como lo dijimos, David había averiguado diligentemente la situación. Aparentemente, él no pudo ver con sus ojos la amenazante imagen de Goliat, aparentemente. Pero sí podemos decir que la Escritura dice que escuchó sus palabras bravuconas. Él escuchó a Goliat. Y cuando se presenta frente al rey, David sabe que puede contra Goliat. ¿Saben por qué? Porque él se sentía preparado física y espiritualmente. David solía luchar contra osos, con leones, y a puño limpio los mataba. Les rompía la quijada, dice la Escritura. Mataba a las fieras sin espadas. El perfil de pastor responsable y amoroso de David, antes de todo lo que estamos viendo aquí, era la manifestación de su corazón valiente y de su cercanía y confianza plena en Dios. Ese era David, antes de enfrentarse a Goliat. No fue solamente en un día que se fue a enfrentar al gigante. Hay cosas interesantes aquí que debemos detenernos. Como dice David, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. El Eterno me ha librado de las garras del león, del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. La confianza de David, la parte espiritual. Él sabía que tenía las aptitudes, pero también sabía que Dios podía librarlo de un gigante, así como lo hizo con las garras del león y del oso. Es lo que David le presenta al rey Saúl. Para David, la confianza en Dios, como dice Pablo en su primera carta a los Corintios 9, 26 y 27, no era como a la aventura, no era así como al aire, como quien golpea el aire, dice Pablo, sino que el entrenado muchacho sabía muy bien a lo que se enfrentaba y además tenía la confianza de lograrlo porque Dios estaba con él. La Escritura todo el tiempo dice, y Dios estaba con él, y Dios estaba con él. Va afirmando la parte espiritual de David. Y él estaba físicamente muy bien entrenado. ¿Qué convicción tan profunda habrá visto el rey Saúl en los ojos de este muchacho, de este joven pastorcito, cuando le explica con argumentos sólidos y convincentes de que sí sabía que podía contender contra el gigante? ¿Cómo habrá sido esa escena del rey Saúl mirando a David, un joven de aproximadamente 15 años? Yo puedo contra el gigante, yo lo voy a hacer, Dios me va a amparar. De hecho, el rey Saúl le dice, ve con Dios. No sé si habrá sido lo que realmente él lo que quería, pero bueno, ya sabemos que el rey Saúl estaba muy alejado de Dios. Una vez que el rey Saúl aprueba la misión, imposible, entre comillas, comienza la preparación de David.
vemos otro detalle importante de David, porque a él lo vistieron de guerra. Acuérdense, la Escritura habla que se vistió con las ropas de guerra. Y vemos que David era muy sensato y práctico en su pensamiento. Porque dice, esto no me lo puedo. Yo cuando mataba leones y fieras, no usaba una ropa especial. ¿Cómo iba a usar entonces ahora una ropa tan incómoda para combatir al rey, para combatir a Goliat? No tenía sentido. Entonces le dice, sáquenmela. Yo nunca he usado esto antes y voy a prepararme. David consideró un aspecto de la física muy lógico, muy lógico. ¿Por qué? Aquí la parte práctica y sensata de David, muy lógica, no a la aventura, que eso es lo importante aquí, que él no lo hizo así como ya, me voy con estas cosas y que Dios me ampare, ¿no? Caminando el pobre como un pingüino sin poder andar con esas ropas. Él tenía esa sensatez. Y entonces él consideró esto y el tamaño excesivo del paladín de 3 metros, imagínense un hombre de 3 metros, hacía que los movimientos de una persona de este tamaño, aunque son muy fuertes, demoraban más en ejecutarse. ¿A qué me refiero con esto? La trayectoria de sus extremidades eran mucho mayor que las del joven David, que eran más cortas. Entonces la trayectoria de los movimientos de un gigante de 3 metros van a ser más lentas. ¿Se han fijado que una persona más alta como que camina más lento? Imagínense de 3 metros. Es mucho mayor y mucho más visible. Una parte lógica. David ganaba no en fuerza, sino que en la mente, era bastante hábil mentalmente, y en la agilidad, en la rapidez de su cuerpo. De hecho, les cuento aquí como un paréntesis, yo aprendí algo de esto muchos años atrás, porque yo practiqué artes marciales unos años en mi juventud. Casi siempre era el más bajo de estatura en combate con las otras personas a las cuales me enfrentaba. Y mi profesor siempre me decía, tú eres más rápido. Me decía, tú eres más rápido que el otro. Cuando participaba en torneos no nos podíamos dar el lujo de fallar o de probar algo nuevo. Para eso había un entrenamiento. Y algunas veces me tocó con personas altas y algunas veces bastante más altas. Y generalmente en los torneos como que se busca la parte más espectacular, pero la menos deportiva. ¿A qué me refiero con esto? Como más para la foto. En ese tiempo no había tanto Facebook como ahora, pero era como el trabajo o la parte era más un show. Se buscaba más el show o la foto para realizar un punto. Y entonces llovían muchas veces en estos combates las patadas largas, que se llaman las patadas descendentes, que se elevan y descienden. Cuando caen en la cara o cuando caen en el cuerpo de la persona, caen muy fuerte. Pero fíjese que la trayectoria es bastante larga. Entonces mi profesor me decía, tú eres más rápido. Y cuando mis contrincantes empezaban a elevar el pie, ¿qué hacía yo? Un puño al pecho, punto. Y se acabó el problema. Entonces uno es más rápido. Yo era más rápido que ellos y estaba bien asesorado. Esto pasaba en la situación de David y Goliat. Él sabía muy bien cómo analizar al oponente y el tamaño de su oponente puede ser algo muy beneficioso para aprovecharse. Y David así lo hizo. Fíjense en 1 Samuel 17:40, estábamos aquí. ¿Qué es lo que hizo ahora David cuando analizó toda la situación? Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Así fue como se preparó David. Agarró 5 piedras, se las guardó en el saco pastoril con su honda y se fue donde Goliat. Goliat estaba vestido como un tanque. Imagínense que usted se va a enfrentar contra un tanque y usted se va a enfrentar con un par de piedras. La traducción lenguaje actual
traduce la presentación de Goliat en el versículo 4 al 7 de este mismo capítulo. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat, y medía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce, y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme, y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. 1 Samuel 17, 4 al 7. ¿Cómo iba a vencer David a este tanque humano? Bueno, con la cabeza. Él pensó cómo hacer las cosas. Dios le dio esa sabiduría a David. Y seguramente David, como lo vimos un momento atrás, él había recopilado toda esta información en el campamento. Él andaba averiguando qué pasaba con Goliat. Cada detalle de este filisteo, él anduvo averiguando y quería, y en el proceso de saber cómo vencerlo, seguramente Dios lo inspiró. Porque una simple piedra podría encajarse en la frente, donde no estaba protegido. Porque el casco protege toda la parte sensible de la cabeza. Pero para poder mirar necesitas un espacio. Bueno, dijo David, ahí está el talón de Aquiles. Ahí está donde hay que lanzar la piedra. En la frente. Y así fue como fue derrotado. Se incrustó la fuerza, con la fuerza de esa piedra se incrustó en la frente de este gigante. Entonces, el mensaje de hoy buscamos educarnos y recordarnos el cómo consolidar una estrecha relación con Dios, tal como la tuvo David. Y cuando David recopila estas 5 piedras, ahora nos vamos a la parte más real o práctica de esta historia para recordarnos cómo poder nombrar estas 5 piedras, que las he puesto como los 5 puntos para tener una relación estrecha con Dios. Entonces, tomemos nuestro cayado, vamos al arroyo y tomemos 5 piedras lisas, elegidas, para guardarlas junto con la honda en nuestro zurrón. ¿Cuál de ellas se incrustará en la frente del enemigo? No sabemos. Solo sabemos que debemos prepararnos y tener piedras lisas capaces de cortar el viento raudamente. Piedra número 1. Piedra número 1 que vamos recogiendo en el arroyo, la oración. Piedra número 1, la oración. ¿Qué es una oración? Es, de manera resumida, una manera de comunicarnos con Dios. Todos nos comunicamos verbal y no verbalmente todo el tiempo. Una sonrisa, el tipo de ropa, la manera en que nos paramos en la calle o caminamos, dice algo de nosotros, expresamos algo. Todo es comunicación. Y cuando deseamos contarle algo a alguien, una alegría, una tristeza, un logro, un problema, ¿a quién recurre usted? Puede ser un buen amigo, una buena amiga. A los padres tal vez, a la esposa, al esposo. Esto indica que hay confianza y una buena relación entre esas personas que nos acercamos a conversar. Eso es lo que demuestra. Además, sabemos que estas personas se preocupan por nosotros, como son los familiares. Por eso, generalmente los amigos se preocupan de nosotros. Bueno, hay una relación ahí más íntima. Como siempre se ha escuchado entre los amigos, tal persona es mi mejor amigo o amiga. Puedo conversar lo que sea sin ningún problema. Muchas veces nos expresamos así en la juventud generalmente. Yo converso con él y no hay ningún problema, no pasa nada. Y me siento muy a gusto, qué sé yo. Bueno, esto mismo sucede en la oración, o debería suceder en la oración. Fíjense, dejen un dedo aquí, vamos a 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5, un pequeño versículo, versículo 7. Algo
Partamos del versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Es el ser más amoroso que hay y nunca es egoísta. Padre y amigo, fuente de toda sabiduría y entendimiento. Hablarle no cuesta dinero ni un sistema complejo de tecnología de comunicación. Hay personas de más edad que dicen, no, yo el WhatsApp no lo instalo porque no entiendo nada. Y ahí con eso nos comunicamos muchas personas. Pero hay gente que no lo utiliza porque es muy complejo. No, todavía Dios tiene un sistema de comunicación mucho más sencillo. ¿Nos comunicamos con Dios a menudo? ¿Compartimos nuestras vidas con Él? ¿Le contamos nuestras alegrías, nuestras tristezas, logros, problemas? Acuérdense el primer versículo que comenzamos de Salmos. Escudriñame, oh Eterno, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmos 26, 2. Dios no se va a meter en nuestras vidas así porque sí, porque Dios es un ser respetuoso de nuestras vidas. No se va a llegar y meter, a ver, yo me voy a averiguar aquí tu corazón y todo como yo quiera. David hace esta declaración en Salmos 26, una declaración poética, porque es algo que él desea. Él está ansiando y deseando que Dios lo conozca. Permite que Dios lo conozca, que lo pruebe, que lo prepare, que sepa de sus pensamientos y sepa cómo es su corazón, porque él se comunicaba constantemente con Dios. Constantemente David se comunicaba con Dios. Oraba continuamente y le comentaba su sentir. La oración no solamente es decir, gracias, quiero esto, en el nombre de Jesús, amén. La oración es mucho más que eso. Es contar nuestra vida, compartir nuestra vida con Dios. Pueden leer Salmos cuando David está angustiado hasta lo más oscuro en su depresión y alaba a Dios, como el sermoncillo decía, de alabar a Dios en estos poemas, en estos cánticos. La oración es una piedra importante en nuestra relación con Dios. Debemos guardarla en nuestro zurrón para enfrentar las grandes pruebas que vengan. Entonces, piedra número 1, la guardamos en nuestro bolsito, en nuestro saco de pastoril. Piedra número 2, el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia. La diferencia que hay cuando conversamos con una persona de confianza humana es que cuando conversamos entre nosotros, uno habla, el otro escucha, el otro habla, nosotros escuchamos. Es recíproco. Cuando oramos, le hablamos a Dios. ¿Y cuándo nos habla Dios? Cuando Él responde. ¿Acaso tiene que vestirse y decir, hola, soy Dios, mira, te voy a comentar esto? Eso no sucede en estos días, sino que Dios ha dejado en su palabra escrita en la Biblia. Por eso este punto es el estudio de la Biblia. La palabra de Dios ha sido registrada para leerla una y otra vez. Cuando estudiamos la Biblia, leemos muchas respuestas de Dios a nuestros problemas. Probablemente a usted le ha pasado que tiene un gran problema y no tiene respuesta. Y se pone a estudiar la Biblia y llega a la respuesta. No estamos diciendo que uno va a decir, voy a ver qué es lo que me dice Dios hoy día. A ver, esto me quiere decir. Eso está relacionado más con la circunstancia y con algo más de suerte, entre comillas. Nosotros tenemos una mente bastante poderosa y que puede conectarse con el Espíritu Santo de Dios y podemos leer las cosas. Pero esto no es una cosa de suerte que se lanza como una lotería. Esa no es la manera de pedirle a Dios que nos hable. Dios no nos habla
así como por medio de cartas o con algún efecto de adivinación. Todas las respuestas a nuestros problemas están aquí, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, David la tenía a flor de labios. Fue la que él expresó en las Escrituras. Volvamos aquí a 1 Samuel 17, 25. 1 Samuel 17, 25. ¿Qué sucedía aquí? Como antecedente, 1 Samuel 17, 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Hablando de Goliat. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Los hombres miraban con las apariencias de la situación. No consideraban la palabra de Dios. 1 Samuel 17, 45, un poquito más adelante, 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada de lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjese que no era algo personal, era lo que estaba pasando con el pueblo de Dios, con Dios, a quien había provocado. 46. El Eterno te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Lo que hizo David aquí fue exponer públicamente la palabra de Dios frente al problema colectivo. Se mostró entendido de ella, aquella que David escuchó en su niñez, que creció con la palabra de Dios. Alguien le hablaba de un Dios poderoso, quien ganaba las batallas. Y él ya lo había comprobado, porque como lo vimos, Dios lo protegía cuando estaba luchando con un león o con un oso. Dios era que estaba con él, siendo un sencillo, entre comillas, pastor de ovejas. Que yo creo que nadie se atrevería a ser un pastor de ovejas a este nivel de David. El estudio de la Biblia nos relata el carácter de Dios, nos describe el carácter de Dios, nos acerca a Él y responde nuestras preguntas, aquellas que fueron preguntadas por tantos antes de nosotros y que están las respuestas aquí. La gente que está en la Biblia también fue un ser humano, también vivió problemas, así como nosotros. Por muy lejano en los tiempos que hay, lo maravilloso de la Biblia es que los ejemplos se mantienen y se extraen y se aplican a los tiempos modernos de hoy. El estudio de la Biblia es una piedra importante en nuestra relación con Dios. Debemos guardarla en nuestro zurrón para enfrentar las grandes pruebas que vengan. Entonces tenemos la piedra de la oración en nuestro bolsito, luego tenemos el estudio de la Biblia y ahora vamos a buscar otra piedra en el arroyo, que es la meditación. La meditación. Esto no significa andar diciendo om y andar pensando en nada frente al mar. Esa no es la meditación que nosotros aconsejamos, sino que significa contemplar, analizar y planificar en la mente cómo poner en práctica las enseñanzas bíblicas en nuestras vidas. Eso es la meditación. ¿Cómo yo puedo acercarme más a Dios? ¿Cómo puedo aplicar el 9º mandamiento, el 3er mandamiento, el 1er mandamiento? ¿Cómo puedo guardar mejor las fiestas santas de Dios? ¿Cómo puedo guardar mejor el sábado? Salmo 119. Salmo 119 y versículo 148. Salmos capítulo 119 y versículo 148. Dice así, Salmo 119, 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Ahí está el mismo David instruyéndonos
para meditar en los mandatos de Dios. 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Eterno, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Eterno, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. La meditación bíblica está ligada estrechamente al ejercicio de pensar cómo guardar la ley de Dios, cómo guardar los mandamientos, cómo guardar, atesorar sus testimonios. Esa es la meditación. La tercera piedra de este saco pastoril que estamos juntando, acuérdense, para enfrentar a un gigante. Eso estamos haciendo en este momento. Entonces acuérdense de esa meditación. Puede ser en cualquier momento del día, en el camino al trabajo, en la mañana, antes de levantarse o en la noche. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo pensar? ¿Cómo planificar? Porque no somos robots. Tenemos un trabajo mental que hacer y espiritual para aplicar la ley de Dios a nuestras vidas. Cuarta piedra que vamos a poner en nuestro saco pastoril. El ayuno. Vamos con la oración, el estudio bíblico, la meditación y ahora el ayuno. El ayuno es una herramienta poderosa para acercarse más a Dios. Acuérdense que estas 5 piedras son para tener una relación más estrecha con Dios. El ayuno entonces es una herramienta poderosa para acercarse más a Dios, para desarraigar malos hábitos e intervenir en situaciones de crisis o para pedir por personas con severas pruebas. Erróneamente, y espero que ya no quede duda porque lo hemos conversado varias veces, porque erróneamente se ha pensado que ayunar es una especie de trueque. Yo ayuno y tú me das esto. Muchas personas creyentes en ídolos practican esto, pero realmente es un grave error pensar así. Esto no es una especie de pedirle a Dios lo que mi voluntad desea, porque me afligí 24 horas. Aquí hay un ejemplo bien interesante en Jonás 3, hablando de esto. Jonás en Nínive, y entonces viene aquí un ayuno. En Jonás capítulo 3 y versículo 7. Jonás capítulo 3 y versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y versículo 9 es el clave. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Estos pasajes nos demuestran que el ayuno no es tomar agua y comida liviana, primero que todo. El correcto ayuno es privarse de todo tipo de alimento sólido y líquido. Aquí lo describe muy bien, la aflicción del alma. Y tan intenso fue este ayuno, tan impactante fue para Nínive, que hasta los animales los hicieron ayunar. Entonces, era mandatorio con este ayuno tan intenso y colectivo que Dios no los consumiera. La Escritura dice: ¿quién sabe si se volverá y se apartará del ardor de su ira? No se sabía. Entonces el ayuno fue para acercarse a Dios a ver si la voluntad de Él es que no caiga la ira. Pero existía una gran posibilidad que sí fuera. Algunas veces Dios decide otra cosa. El ayuno no es para pedir un favor, sino que ayunar es acercarse a Él. ¿Para qué? En alguna situación difícil, una prueba de salud, una prueba de trabajo, algo que no sabemos qué va a suceder y que nos importa mucho.
para que en esa situación, al estar muy cerca de Dios, seamos capaces de decirle a Dios, yo acepto lo que tú digas. Sea camino A o B, o tal vez un C y D, que no lo vemos. Lo que debemos pensar es que la voluntad de Dios siempre será benigna, aun cuando pensemos que es algo malo para nosotros en ese momento. Porque la vida algunas veces no es fácil. Romanos 8:28. Se los leo. Es una escritura que conocemos, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que estamos cercanos a Dios, en la iglesia, los que tenemos esa relación con Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, incluso las que parezcan mal. Entonces, el ayuno, la cuarta piedrita, es una piedra importante en nuestra relación con Dios. Debemos guardarla en nuestro zurrón para enfrentar las grandes pruebas que vengan. Y viene la quinta piedra. La quinta piedra es el nexo ministerial, la relación con el ministerio. Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Pero no toda la escritura se entiende. ¿Y qué dice aquí? No sé. Búscate en Google a ver qué dice. A ver qué nos dice el internet. Muchas veces hay dudas. Hay un caso bien particular en Hechos, capítulo 8. Vamos allá a Hechos, de Felipe y el etíope. Hechos, capítulo 8. Y versículo 30. Dios inspiró a Felipe para que se acercara a este hombre que venía caminando. Y entonces este hombre venía leyendo al profeta Isaías, venía leyendo las Escrituras. Versículo 30. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Una charla de bautismo. Porque después de eso, el eunuco se bautizó en esas aguas. ¿Qué me detiene? Ya, ahora entendí lo que estaba buscando. Y Dios utiliza a estos instrumentos en el caso de Felipe. El nexo ministerial ayuda a que, frente a dudas de la Biblia, no saquemos nuestras propias conclusiones y mejor preguntemos qué realmente significa tal o cual cosa. El ministerio maneja una vasta fuente de recursos, estudios y comentarios de muchos años para nuestra edificación. No quiere decir que ministerios sean libros andantes, pero sí tenemos acceso a mucho contenido. Y así es como el ministerio es una ayuda para comprender las Escrituras. También el ministerio es una ayuda para aconsejar frente a problemas que algunas veces no sabemos qué pensar ni qué hacer. Porque la vida algunas veces se torna compleja. El ministerio es un grupo de personas para el servicio del pueblo de Dios y cumple el propósito para que desarrollemos mejor la relación con Dios, ayudando en ese sentido. El hecho de pensar que no nos comunicamos con el ministerio porque está muy ocupado y me da pena molestarlo, es como no llevar consigo esta quinta piedra y no recurrir a personas dedicadas para ayudarnos. Siempre habrá tiempo. Siempre habrá tiempo. Solo, por favor, no se vayan a enojar como me pasó una vez, que una persona me llamó por teléfono y no contesté. Muy molesto, al otro día me dijo que yo tenía que estar todo el día al teléfono con la mano, en mi mano, para atender todas las llamadas de los miembros. Debía atender de inmediato. Entonces,
Llevemos las cosas a la parte sensata. Siempre habrá tiempo. Tal vez en un minuto no, pero se puede agendar, se puede organizar. Para eso está el ministerio. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y versículo 2. Ya estamos casi finalizando con esta piedra, la quinta piedra. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El consejo de Pedro a los ancianos, siendo él también un anciano, como lo describe en versículo 1, yo anciano también con ellos. Pedro no estaba por encima de los ancianos, como se dice que es el primer papa y todo eso. Aquí vemos la humildad de Pedro y el nivel que él se presenta frente a este grupo de personas al servicio, que también fue testigo de los padecimientos de Cristo. Y el consejo que da es cuidar de la iglesia, no por fuerza, no creyéndose superior, controlando las vidas de la grey, porque las vidas de la grey no le pertenecen al ministerio, sino siendo ejemplos, guiando, apacentando como lo hace un pastor con sus ovejas. ¿Acaso hemos visto a los pastores de ovejas que le están pegando a todas para que entren? Los va guiando, los va encauzando y caminando. Ese es el espíritu correcto del ministerio de una iglesia de Dios en Cristo Jesús. El nexo ministerial es una piedra importante en nuestra relación con Dios. Debemos guardarla en nuestro zurrón para enfrentar las grandes pruebas que vengan. Ahí tenemos las 5 piedras. Oración, piedra número 1. Estudio de la Biblia, piedra número 2. Meditación, piedra número 3. Ayuno, número 4. Y el nexo ministerial. ¿Qué piedra vamos a utilizar cuando vengan las pruebas? ¿Cuál de estas 5 piedras que utilizó David fue la que eligió David? En realidad, esta pregunta es un juego porque es al aire. No sabemos. ¿Cuál de estas 5 piedras en realidad no importa? Lo que realmente importa es que David se preparó diligentemente. Y él recolectó estas piedras, se preparó y tenía una relación íntima con Dios cuando se iba a enfrentar a Goliat. Eso es lo que importa. Como conclusión, es muy interesante considerar que David utilizó una sola piedra al matar a Goliat. No fue que le tiró una y se fue, otra y la tercera, la cuarta o la quinta. Fue la primera que se incrustó en la frente de Goliat. Y le quedaron 4 piedras en el bolsito. Yo nunca había pensado en eso. De las 5 usó una, le quedaron 4. Adivinen cuántos gigantes derrotó David durante su vida después de Goliat. Adivinen cuántos gigantes. 4 gigantes. En total fueron 5 gigantes. Como las 5 piedras que él tenía. Muy interesante. En 2 de Samuel, capítulo 21, del versículo 16 al 21, describe estos 4 descendientes de los gigantes. 2 de Samuel, capítulo 21, del 16 en adelante. Pueden leer sobre estos 4 descendientes de los gigantes que fueron derrotados por los valientes de David. El primero, Ibi-Benob, el segundo, Saf, el tercero, Goliat Geteo, que no era el Goliat del primero, sino que era el hermano de Goliat. El cuarto, que no aparece su nombre, pero es interesante porque tenía 24 dedos. 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. 24 dedos. Estos eran 4 descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David
y por mano de sus siervos. 2 Samuel 21, 22. Esta interesante coincidencia la traemos a colación. Porque así como David seleccionó 5 piedras lisas del arroyo y las cargó en su zurrón, consideremos nosotros también cargar en nuestros sacos pastoriles estas 5 piedras para consolidar una estrecha relación con Dios. Sea la piedra que sea, tienen que estar en nuestro saco. Sea la piedra que sea. Una oración constante, un estudio intensivo, una meditación profunda, un ayuno sincero y un buen apoyo ministerial, una buena guía ministerial. Carguemos nuestras piedras diligentemente. Fortalezcamos nuestra relación con Dios en estos tiempos tan conmocionados por el clima, por la confusión, por la falta de fe, por la lejanía de Dios. Y cumplamos lo que el joven pastor declara frente al incircunciso. Algo muy parecido que podemos parafrasear sobre nuestras vidas cuando enfrentamos las pruebas. Volvamos a 1 Samuel 17. Ya tenía un dedo aquí. 1 Samuel capítulo 17. Y versículo 46. El Eterno te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No dice, y toda la tierra que yo soy David, el que derrotó a Goliat. Fíjese cómo David se presenta. Y sabrá toda esta congregación que el Eterno no salva con espada y con lanza, porque del Eterno es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Al final toda la gloria y la honra es para Dios, con quien nosotros trabajamos esa relación estrecha. Entonces no olvidemos de cargar nuestro saco pastoril. Carguemos estas 5 piedras, acordémonos de este evento de Goliat y David, pero el cómo David venía preparado. Él no venía a la aventura. Él analizó la situación. Él venía con una crianza temerosa de Dios. No venía así, a ver, saquemos uno y el Espíritu Santo de Dios, y entonces tenemos un superhombre con un espíritu contrito. Acordémonos de esta enseñanza, y que toda la gloria sea para nuestro Dios. Si Dios es con nosotros, esto es, si Dios está muy cerca de nosotros con estas 5 piedras, si cargamos estas piedras en nuestro zurrón, ¿quién contra nosotros? Por eso, que vengan los gigantes. Buenas tardes a todos.